sería UDT o no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el diagrama de fasores son flechas rotantes nada más. O sea, esas flechas que estoy dibujando, que forman un ángulo omega t o omega t más phi, la longitud de la flecha es el valor máximo, pues. Y su proyección sobre el eje vertical, en este caso estamos suponiendo la proyección sobre el vertical, porque usted si desea lo puede proyectar sobre el horizontal con el coseno. La proyección sobre el vertical nos daría el senoide, pues, ¿no? El senoide. Una cosa es la flecha, y a esto de acá se le llama un senoide, por ejemplo. A lo que estoy señalando. El senoide es porque varía en forma senoidal o también puede ser cosenoidal, pues, ¿no? Dependiendo si es coseno. Hasta al UDT es un senoide, por ejemplo, ¿no? Ya, muy bien. Esa sería la representación de un senoide en términos de, de en un diagrama de fasores, ¿no? Oye, entonces, si yo te doy digamos, bueno, no hay espacio por acá, vamos por acá arribita, ¿no? Si tenemos un C de t igual a un C máximo por el coseno de omega t, ¿cómo lo dibujaría en un diagrama de fasores? Lo puedo pasar a su complemento, ¿no? Pero no te hagas problemas, simplemente es fácil. O sea, el diagrama usted tiene que usar el valor máximo, pues, ¿no? Dibujar dos ejes, ahí está, dos ejes perpendiculares, y dibuja una flecha, y esto es omega t, que gira en sentido antihorario, omega t, y cuando te dan esto significa que están proyectando sobre acá, pues, ¿no? Sobre este lado. Esto es C de t. O es como le convenga, pues, ¿no? Como le convenga. Si desea, eso es en el caso si que está haciendo de esta forma, ¿no? Si está tomando el eje horizontal. Pero usted puede transformar esto a un seno también, pues, ¿no? Este sería un diagrama de fasores en el caso de que estemos usando el eje horizontal. El horizontal. Si usted quiere usar el eje vertical, tiene que pasarlo esto ¿cómo se llama? En términos del seno, pues, ¿no? En términos del seno. Por ejemplo, acá tenemos un senoide. Esto es un senoide que varía en forma de coseno, basado en el diagrama de fasores, ¿no? Esto sería C máximo. Ya, muy bien. Para pasarlo en términos del seno, ¿cómo sería? C máximo por el seno de omega t. El complemento sería, agarrar la asistencia, ¿no? Ya, muy bien, vamos a marcar la asistencia. ¿Quiénes están? Los que estamos. A ver, acá dice Arias Espinosa, ¿está? Presente, profesor. Ya, Arias Pérez. Oquipampa. Presente, profesor. Muy bien. Abrazo Alca. Bellido Domínguez. Bravo Castillo. Camargo Flores. Canchay Espinosa. Presente, profesor. Muy bien.
Castañeda López, Cepaya Guamaní, Chacchicuro, Presente, profesor. Coro Canchari, Espinosa Robles, Gamarra Castillo, Gutiérrez Pinchi, Jaco Malpartida, Joxe Fernández, Lozano Macha, Machuca Quirós, Presente, profesor. ya, Maguiña Quijano, Montes Aguilar, Ortega Bolige, Presente, profesor. ya, Paredes Chávez, Pastrana Sánchez, Presente, profesor. Perca Peralta, Pinedo Salazar, Quispe Flores, Rojas Román, Romero Mego, Presente, profesor. Salazar Inicio, Salazar Ore, Romero Mego, ¿no? Ya, Salazar Inicio, Sí, profesor. ya. Salazar Ore, Salvatierra González, Siesken Mayerhofer, Silva Vázquez, Presente, profesor. muy bien. Hola, Solórzano, Presente, profe. Cepaya. ya, Cepaya, ¿no? Ya, muy bien. Solórzano Lara, Zulca Munive, Velarde Espinal, ¿no? Villafuerte Alata, Sara Temerino, Yáñez Campos. Esos son todos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esta sería su representación en forma senoide, pues, ¿no? En forma senoide. De esta forma, ¿no? Cuando te dan el coseno. Muy bien. A ver, en términos de seno sería A ver, el seno, suponiendo que esto es positivo, el seno es positivo en el segundo cuadrante, ¿no? El coseno es positivo, esto sería pi medios menos omega t, ¿no? En forma del seno, ¿no? Pero el seno me saldría negativo, ¿no? El seno me saldría negativo. Si factorizo el seno, sería menos, ¿no? Menos pi medios. A ver. Coseno. 3 pi medios más omega t. Seno de 3 pi medios más omega t me daría esto de acá. 3 pi medios más omega t me daría el coseno, ¿no? El coseno de omega t. Claro, es otra forma de reescribir, por ejemplo, ¿no? Claro, es otra forma de escribir. Ya. Eso es una forma, por ejemplo, ¿no? Si no vas a trabajar con el eje horizontal, tendrías que pasarlo al eje vertical de esta forma, pues, ¿no? Va a depender del tipo de problema, ¿no? O sea, usted tiene que acá mejorar recordar lo que es las formas de reducción al primer cuadrante, ¿no? Ya, muy bien. Para nosotros, estamos trabajando de esta forma. No se complique, ¿no? Si se le pone coseno, entonces trabájelo todo en esta orientación nada más, o sea, en el eje horizontal, ¿no? Lo bueno que en los circuitos RLC con corriente alterna, todos son senos, o sea, si la fuente es un seno, los voltajes en las terminales de la resistencia, inductor o condensador
sigue siendo una función seno, pero puede tener una fase, un ángulo adicional. Ya, muy bien. Ya, bueno, están en fase, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un poco de lo que son los fasores, o sea, cómo escribir un fasor. Ahora, imagina que vas a sumar dos fasores. Ya, muy bien, continuando, ¿no? Entonces, acá podemos observar. Oh, veamos algo, ¿no? Vamos a hacer una suma primero. Vamos a hacer una suma. No tengo espacio. A ver, ¿dónde puedo escribir la suma? Acá en este cuadrito pequeño, nada más. Acá en este cuadrito pequeño. Entonces, no, acá arriba que dibujé esto de acá arriba. Imagina que A y B son fasores. De tal manera que esto es omega t, y esto de acá, con la horizontal, es omega t más una fase inicial. ¿Qué quiere decir? Que A de t es igual a al valor A, su módulo, por el seno de... Mejor escribo a máximo, pues, ¿no? A máximo. Por el seno de omega t. Y B de t sería el B máximo por el seno de omega t más una fase inicial. Entonces yo quiero escribir la suma. La suma sería el C mayúscula, C de t igual a de t más B de t, que sería la suma, ¿no? La suma también dependería del tiempo, ¿no? Y tendría la misma frecuencia. Si tú sumas esto, en sí sería esto, pues mira, esto de acá sería. De acá hasta acá. Es como si yo sumara dos vectores, nada más. Esto sería C de t. C que depende del tiempo. Claro, pues no, porque yo estaría sumando la proyección. Una proyección estaría por acá, una de t, y la otra flecha se estaría proyectando de acá hasta acá, pues, ¿no? La otra flecha, el B de t. O sea, yo puedo usar el diagrama para sumar senoides como si fuesen flechas. Esto sería B de t. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a borrar un poco desordenado. Se está sobrecargando. Y vamos a dibujar de manera más conveniente. A ver. No puedo hacer más delgado esta flecha de acá. A ver, vamos a ver. Esto de acá sería... Esta flecha en azul. ¿Estás de acuerdo que sería A de t? A de t. A de t. Y la proyección de la flecha morada, B, de la B, sería vamos a ver, ¿no? Hasta acá arriba. Esto sería B de t. Entonces, la suma sería todo esto, pues. O sea, yo puedo usar esta representación para sumar senoides, ¿no? Senoides. Usar fasores para sumar senoides. C de t, ¿no? De acá hasta acá. Estoy sumando fasores, ¿no? O sea, lo sumo así como si fuesen vectores y luego lo proyecto sobre la vertical para ver cómo varía con el tiempo, pues. Cómo varía con el tiempo. Acá no me ayuda mucho el gráfico. Este es omega t. Ahí está.
Eso es lo que es la ventaja de usar flechas, ¿no? Flechas te permite hacer sumas, pues, ¿no? Te permite sumar. Entonces, hemos visto esto. Bueno, hemos aprendido a sumar. A ver, entonces, ahora regresando al circuito corriente alterna con resistencia, ¿no? Regresando a ese circuito. Sabemos que el voltaje en la resistencia, digamos, forma un ángulo omega t con omega t con la horizontal, ¿no? En el diagrama de fasores, una flecha, ¿no? Este sería el máximo, pues, el valor máximo. La proyección sería VDR, ¿no? ¿Por qué tienen la misma orientación? ¿Qué hemos hallado? ¿Qué hemos hallado? Mira, el voltaje en la resistencia es omega t, ¿cómo se llama? El ángulo del seno es omega t, y la corriente también es omega t. Entonces, con la horizontal, él y él deben formar el ángulo omega t, pues, ¿no? Omega t, ahí está. Trazas tu horizontal y en tu representación de fasores trazas la flecha del voltaje y trazas la flecha de la resistencia, pues, ¿no? Ambos parten del origen, ¿ya? Están superpuestos, pero ambos están partiendo del origen, ¿no? Entonces, te das cuenta que en la representación de vectores rotantes, estos son rotantes porque el tiempo va avanzando y esta flecha va dando vueltas, ¿no? Ambos dan la misma vuelta al mismo tiempo, ¿o no? Dan la misma vuelta al mismo tiempo. Entonces, ambos están oscilando en fase, pues. Ambos están oscilando en fase. Ya, muy bien. Hemos visto esto, ¿no? Tengo la flecha A, que es un fasor, y forma un ángulo teta con la horizontal. La flecha A se puede descomponer en A coseno de teta y A seno de teta, ¿no? En el diagrama de fasores. El eje vertical en mi diagrama de fasores, en este caso de acá, me va a representar, en el eje vertical me va a representar el lado imaginario y el eje horizontal, el lado real. Este es un fasor complejo. Un número complejo se puede representar con una parte real y una parte imaginaria en dos ejes perpendiculares, ¿no? Entonces, este fasor se puede escribir de la siguiente forma, ¿o no? A por el módulo del complejo por coseno de teta más I seno de teta. Luego, en su forma polar, esto de acá que está escrito acá arriba, eso de ahí, en su forma de polar sería E a la I teta, ¿no? Y en la notación que ustedes suelen usar, sería el fasor A, sería el módulo del fasor por el ángulo teta, ¿no? Por esta notación de acá, ¿no? Por la fase, ¿no? Entonces, la parte real de A se escribe de la siguiente forma, ¿no? La parte real de A sería el módulo de A por el coseno de teta, ¿o no? La parte real de A. Y se escribe de esta manera, ¿o no? La parte real de A. La parte real del complejo, pues, ¿no? Ya, entonces, nosotros supongamos algo, ¿no? Nos interesa la parte real de este complejo. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los ejemplos o uno de los problemas que se le ha puesto en un final pasado, o antepasado, creo, era que la fuente no era un seno, sino era un coseno, ¿no? Y te pedía escribe la representación, te pedía escriba la representación del voltaje en su representación de fasor, te pedía, ¿no? O sea, tenías el voltaje que variaba con el coseno y escríbalo en su forma de fasores, decía, ¿no? En su representación fasorial, creo se le llama. Ya, entonces, usted tiene esto, ¿no? Usted digamos que tiene un senoide de esta forma, ¿no? Yo le digo senoide a cualquier función trigonométrica que sea un seno o un coseno, ¿ya? Así se le llama, senoide. Tenemos este senoide que sería
V de t, Vm, que sería el máximo valor, la amplitud por el coseno de omega t más phi. Usted, bueno, estoy reescribiendo todo lo mismo. Según lo que hemos visto acá arriba, esto de acá, que es un coseno, sería la parte real de esto, pues. El módulo sería el valor m máximo. Esto es el módulo, ¿no? El módulo. Acá está, mira. El v máximo. Por el e a la i teta. Esto sería el coseno. Teta sería todo esto, pues. Acá está. Por e a la i teta. Ahí está. Lo que estoy señalando se está copiando al otro lado, ¿no? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. A ver, separemos, ¿no? Separemos. A esta parte compleja la voy a denotar. No, voy a separar acá. Voy a separar. Voy a reordenar esto de acá. Esto se puede reordenar de la siguiente manera. A ver, como lo he escrito ahí, lo voy a ordenar convenientemente. Porque quiero lo de abajo, para que se continúe con la lectura, ¿no? Esto se puede escribir como e a la i phi, o sea, la parte de acá arriba, se puede escribir como e a la i phi por e a la i omega t. Entonces, yo hago haciendo v, o sea, una v mayúscula, v igual a v por e a la i phi. Entonces tendría que v mayúscula por la parte real de v mayúscula por e a la i omega t sería el senoide, pues, ¿no? El senoide que varía temporalmente, ¿no? El senoide que varía temporalmente. O sea, estoy reescribiendo nada más. A ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué me interesa esto de acá? Esto de acá. Es decir, que si yo conozco este complejo de acá, lo multiplico por e a la i omega t, y le tomo la parte real, tendría el senoide, pues, ¿no? El senoide. Entonces, a esta última expresión, como se está escribiendo este v, que sería igual al valor máximo de esta variable por la fase, esta última ecuación es la representación fasorial de este senoide. Es su representación fasorial. A esta ecuación se le llama la representación fasorial del senoide, ¿no? Entonces, si usted tiene un voltaje de esta forma, v de t igual a el valor máximo de v por el coseno de omega t más phi, su representación fasorial, cuando usted le diga, escríbalo en su representación fasorial, usted tiene que escribir de esta forma, v igual a v máximo por la fase, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una corriente que varía de esta forma, I máximo por el coseno de omega t más pi tercios, te olvidas de la parte temporal, no tomas en cuenta la parte temporal, esto de acá, y la representación fasorial sería esta de acá. De esa forma se escribe la representación fasorial. O sea, tomas esto en cuenta, ¿no? Eso sería lo que iría entre I máximo. Ese símbolo no sé cómo se llama. Este símbolo de acá, ¿no? Claro, le diríamos en nuestro caso, en su representación fasorial sería I máximo por la fase, pues, ¿no? I máximo por la fase. En este caso la fase es phi más pi tercios, pues, ¿no? Phi más pi tercios.
Entonces, cuando a usted le pida, a usted se le dé esto, o sea, si a usted se le da esto de acá, digamos, V de t igual a un V máximo, no, mejor acá abajo, ¿no? A usted le dan un U de t igual a un máximo por el seno de, de omega t menos omega t, póngale, ¿no? Menos omega t. Para escribirlo en notación fasorial, usted tiene que buscar un U máximo un coseno de, a ver, alfa más beta me suma pi medios, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo alfa que sería menos omega t, entonces beta sería igual a pi medios menos alfa, ¿no? Entonces, usted sabe que el seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿o no? Entonces, acá tendríamos pi medios más omega t, pues, ¿no? O que sería escrito de esta forma, ¿no? Omega t más pi medios, ¿no? Entonces, en su representación fasorial, pongo una U, que sería U máximo, que sería igual a U máximo, por pi medios. Te olvidas de omega t. U máximo por pi medios. Esto es lo que te pedían, ¿no? Escriba la representación fasorial. Eso sería un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería un ejemplo, ¿no? Coseno menos seno, pues, ¿no? Está bien esto de acá. Esta ecuación está bien. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma, esto sería su representación fasorial, ¿no? A esto de acá le llamamos representación fasorial. A ver, muy bien. Voy a tratar de ordenar esto de acá porque se está yendo de la hoja. A ver, vamos a ver. Creo que puedo disminuir este cuadro y puedo bajar un poco esto de acá. Ya. Vamos a... Ya. Y voy a borrar eso de acá, ¿no? El seno es igual al coseno. Esto es una transformación trigonométrica sencilla. Ya. Entonces, por acá abajo, ahí está. Entonces, por acá puedo bajar un poco. Y ya hemos escrito la representación fasorial. A ver, entonces acá hay que recordar las transformaciones trigonométricas. Ya, de esto voy a resolver los dos problemas del final pasado, pues, ¿no? Ha habido dos finales pasados. Entonces hay que recordar algunas cosas, ¿no? Alfa más beta es igual a 90. Entonces, el seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿no? Para nosotros alfa es menos omega t.
Entonces, sale esto, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos eso. Ya. Y acá está su representación fasorial, pues, ¿no? Una cosa es usar el diagrama de fasores y otra es esto es escribir en representación, ¿no? El diagrama de fasores es usar flechas nada más. Tengo la forma senoide, si me interesa el eje vertical, lo dibujo de esa forma, flechas. Y la representación sería esto, pues, ¿no? Esto de acá. Esto de acá sería mi representación fasorial. Ya, continuando. Claro, si te dan un máximo menos seno menos omega t, entonces usted tiene que pasarlo al coseno, pues, ¿no? Para poder usar la representación fasorial, ¿no? Ya, muy bien. Esta parte es una introducción. Entonces, veamos la parte de corriente promedio, RMS. A ver, usted, para el circuito resistivo, cuando dice resistivo, se está refiriendo a que la fuente y resistencia nada más, pues, ¿no? Fuente y resistencia. No hay condensador o inductor, ¿no? Me estoy refiriendo a eso, ¿no? La corriente promedio en un ciclo, o sea, un ciclo está caracterizado por el periodo, pues, ¿no? El periodo de oscilación. Cuando te dice promedio en todo un ciclo, o sea, el periodo es igual a 2pi entre omega, pues, ¿no? Eso se refiere. Un ciclo es un periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el promedio de algo? Sería 1 entre el periodo en un ciclo, me interesa la corriente promedio en un ciclo, por la integral de la corriente diferencial de tiempo, ¿no? La integral es de 0 hasta t. Esto resulta ser 0. ¿Por qué? Porque si tú calculas la integral de esta corriente varía de esta forma, esta integral sale 0. Pues. Eso sucede cuando el circuito es un circuito de resistencia. No, esto suele suceder en corriente alterna. Cuando tú calculas el promedio de la corriente en un periodo, no solo en un circuito resistivo, eso también cumple en el condensador y en el inductor también. Lo que hay que entender es que si la corriente varía en forma senoide, como estamos viendo ahí, con I seno de omega t, en un ciclo, en un periodo, la corriente es 0. O sea que en promedio, por cada ciclo tenemos corriente 0, ¿no? Entonces, ¿por qué se prende un foco? ¿Ah? ¿Por qué se prende un foco? Si tenemos corriente promedio 0, ¿no? En sí sigue habiendo, o sea, sí hay corriente, pues, ¿no? O sea, en sí, digamos, tienes una resistencia y lo conectas a una batería de tal forma que la parte de arriba es positiva y la parte de abajo es negativa. El foco se prende, una batería de corriente continua. El foco se prende y ilumina, ¿no? Un poquito de resistencia. Y ya usted sabe el sentido de la corriente, ¿no? El sentido de la corriente. Y si hace lo contrario, tienes un foquito de resistencia, ¿no? De alambre, ¿no? De alambre. Haces lo contrario, la batería la inviertes, la parte positiva abajo y la parte negativa arriba. También si pasa una corriente y se ilumina, ¿no? La cosa es la siguiente, pues. La cosa que usted puede escoger un sentido de la corriente como le convenga, pero lo que a mí me interesa es el movimiento de cargas, pues. Y cuando usted sabe que la carga fluye a través de una resistencia, se disipa energía, pues. ¿Qué quiere decir? En un periodo la carga se ha movilizado. Se ha movilizado en una dirección, ha perdido energía. O sea, movilizado en una dirección a través de una resistencia, ha perdido energía.
pero si la corriente cambió de orientación, se va a mover en sentido opuesto a la resistencia, está pasando a través de una resistencia. Entonces está perdiendo energía, pues. Eso es lo que interesa nada más. Lo que interesa es acá es la transferencia de energía. Por más que la orientación de la corriente cambie, va a pasar a través de una resistencia. Las cargas, ¿no? Va a haber un flujo de cargas a través de una resistencia. Entonces, se va a perder energía igual, pues, ¿no? Y la rapidez con la que se pierde energía se llamaba potencia, ¿o no? La rapidez con la que se le transfiere energía a la resistencia se le llama potencia, pues, ¿no? Entonces lo que tengo acá comentado es lo siguiente, ¿no? La corriente tiene una dirección positiva durante un tiempo y en el mismo tiempo una dirección negativa. O sea, acá, ¿no? A ver, en este gráfico, ¿dónde está? Acá, ¿no? Mira, acá dibujamos la corriente. La corriente tiene una dirección positiva en la mitad del periodo y tiene una dirección negativa en la otra mitad, pues, ¿no? Eso es lo que venía diciendo, ¿no? Sin embargo, la dirección de la corriente, eso es lo que hay que entender, no afecta el funcionamiento del resistor, pues, ¿no? El resistor va a seguir funcionando, ¿no? Independientemente de la orientación de la corriente. O sea, usted voltee la pila, como le dije, igual va a iluminar si usted tiene un foquito de carro, digamos, ¿no? Un foquito de auto, no importa la polaridad, eso va a seguir iluminando. Por más que inviertes la polaridad de la fuente, ¿no? O sea, no afecta al funcionamiento, ¿no? No afecta, ¿no? Al sentido de la corriente. En el resistor, ¿ah? Porque si tienes un diodo o otro tipo de aparato electrónico, sí es importante el sentido de la corriente. Ya sea que la corriente sea en una u otra dirección, la energía se disipa de igual forma, pues. En el resistor, independientemente de su dirección, ¿no? Bueno, son comentarios que he escrito acá de lo que les he comentado, de lo que estaba hablando, ¿no? Como para que puedan leer esto al menos y poder entender esta parte de acá, ¿no? Recordando que la rapidez a la que se entrega energía al resistor es la potencia, o sea que está la potencia en el resistor, o sea la rapidez con la cual la energía llega al resistor es I al cuadrado por R. Vemos que la potencia depende del cuadrado de la corriente, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, nos interesa, acá debe ser, nos interesa, no interesa si la corriente cambia de orientación, pues, porque si tú elevas al cuadrado acá, es como si esto la parte de acá que era negativa, desde B hasta T, se haría hacia arriba, pues, ¿no? Sería el seno al cuadrado, pues, ¿no? No interesa la orientación de la corriente en el cálculo de la potencia, pues. En este caso, esto sería una potencia instantánea, dado que esta potencia instantánea varía, la corriente varía en función del tiempo, pues, ¿no? Sería una potencia instantánea. Entonces, lo que es importante en circuitos de corriente alterna es el valor promedio de la corriente conocido como, o sea, me interesa un valor promedio de la corriente, sí, me interesa para algo, vamos a ver. Pero este valor promedio de la corriente no es la corriente promedio, sino es el valor, se le llama corriente RMS. Nos interesa el valor de un valor promedio de la corriente llamada corriente RMS. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Media cuadrática, dice, ¿no? Que se trata de la raíz cuadrada del valor medio al cuadrado de la corriente. A ver, en símbolos matemáticos, ya, para que se entienda. Usted va a calcular el valor medio de la corriente al cuadrado. Esto de acá que estoy escribiendo es un promedio.
Es una notación, así se escribe, ¿no? ¿Cómo se escribe esto? Elevas al cuadrado a la corriente la elevas al cuadrado y calculas su integral en un periodo y lo divides entre el periodo, o sea, en un ciclo. Luego la corriente RMS, lo que nos interesa, resulta ser, o sea, lo que dice acá en texto resulta ser, la corriente RMS se define como la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de esto. Eso es lo que llamamos la corriente RMS. A ver, nota, el promedio de una función, tengo una función que varía en función del tiempo y digamos quiero calcular el promedio de esta función que ha sido en un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo. Fíjate que esto no es periódico, ¿eh? Simplemente me interesa el promedio de algo en un intervalo de tiempo. Estoy usando t nada más, ¿no? Esto no es periódico porque acá yo no he dibujado, yo no he dicho nada que esta función sea periódica, ¿no? El promedio de esta función, que la voy a escribir como f promedio, sería calcular este integral, ¿no? Esta es una observación nada más, ¿no? Para que tengan presente, ¿no? El promedio de una función. ¿Qué es como ejemplo? O sea, ¿qué te puedo dar como ejemplo? Dada esta corriente, que varía de esta forma, calcular la corriente RMS. ¿En qué consiste? La solución es eleva al cuadrado esto, o sea, eleva al cuadrado y calcula la integral en un periodo, pues. En un periodo, en un ciclo. La solución, o sea, el cálculo, la corriente RMS te saldrá esto, ¿no? Y máxima entre la raíz de 2. Es igual a 0,7071 por I máximo, ¿no? Además, si el voltaje es de esta forma, es un senoide, el voltaje RMS será de esta forma. Para que calcules, hay gente que no sabe calcular el seno al cuadrado de teta, diferencial de teta, en un periodo de 0 a 2 pi. O sea, este nivel en el que se encuentran, hay personas que no saben calcular eso. No, pues no, o sea, ponte a estudiar bastante, ¿no? Porque hay cosas básicas que se debes poder hacer, pues, ¿no? Hay cosas básicas que debes poder hacer. Hoy día también he notado que se han complicado mucho en ese problema 2 de una espiral cuadrada, ¿no? Siendo un problema, problema 1 es fácil y algunos han calculado una integral, estando hecho en clase, ¿no? El problema 2 tenías que usar los resultados que hicimos en clase para el problema 1, ¿no? O sea, para un segmento de barra nada más. Tengan cierto criterio al plantear, ¿no? O sea, tengan calma, pues, porque... ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener calma? Dado que el problema 1 fue explicado en clase, lo que hacen la mayoría de ustedes es... Esto está fácil de hacer, dicen, ¿no? Luego al último. Pero primero escríbelo lo más fácil, pues escríbelo al toque, déjalo bien listo ahí tu resultado, y luego tienes que continuar con el otro problema, pues. ¿Por qué? Porque si te pones a escribir al último, o después de media hora, puedes cometer un error al escribir también. Déjalo seguro y luego calcula tu tiempo, ¿no? A ver, lo escribí en 5. La idea es la siguiente, ¿no? La idea es que bastaba que escogieras dos opuestos y las horizontales se cancelaban y las verticales nomás se sumaban, pues, ¿no? Dos opuestos, pero ¿cuántos opuestos hay? Por este y dos. Por el otro lado hay otros dos. Tendrías 4 veces 1 nada más, pues, ¿no? Y de frente te recordabas la fórmula que se usaba para el problema 1 nada más. Bueno, me estoy saliendo del tema. Vamos a continuar, ¿no? O sea, es práctica. Y encima no ha venido nada para calcular una integral, nada más. Suma de vectores.
Solo que hay que tener orden, ¿no? Orden. Son muy desordenados. Potencia promedio no es la potencia RMS, no te confundas ya. Es la potencia promedio nada más, que sería la potencia instantánea, diferencial de tiempo, la integral de esto en un ciclo, ¿no? En un periodo T. La potencia instantánea, bueno, tenemos que la potencia se calcula como esto, ¿no? Y la corriente para nuestro caso es un senoide, de esta forma, ¿no? Entonces, usted puede reemplazar esto de acá, elevar al cuadrado, y deducir que la potencia promedio es la potencia RMS al cuadrado por la resistencia, ¿no? Esta es la potencia en el resistor, ¿ya? La rapidez con la cual el resistor recibe esa energía, ¿no? Recibe esa energía, ¿no? O la rapidez con la cual el resistor disipa la energía también, ¿no? Esta sería la potencia promedio con la cual el resistor se le entrega energía al resistor. Así, en otras palabras, sería la potencia promedio la cual se le entrega energía al resistor en un ciclo. Eso sería. A ver, si tenemos una corriente alterna cuyo valor máximo es 2 amperes, el valor de la corriente, luego entrega a un resistor la misma potencia. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Qué podríamos interpretar de esto? O sea, usted tiene una corriente alterna de esta forma. La interpretación, ¿no? La interpretación física. Tiene una corriente que sería 2 por el seno de un omega t más phi, digamos. Entonces, usted quiere calcular la potencia promedio en un ciclo entregado a una resistencia. ¿Qué hago? Usted sabe que el I máximo es 2. Entonces, el IRMS sería I máximo entre raíz de 2. Lo reemplaza acá y además, acá me faltó poner el valor de la resistencia, ¿no? Acá me falta el valor de la resistencia. Supongamos que hay una resistencia ahí. Ya, supongamos que hay una resistencia, ¿no? Entonces, en un ciclo, usted estaría entregando esta potencia de acá. O sea, el I máximo raíz de 2 cuadrado por la resistencia. Usted puede obtener lo mismo, o sea, la misma potencia entregada a la resistencia usando una batería de corriente directa, ¿no? No de corriente alterna, de corriente directa. ¿Cómo? La batería conectada a la resistencia, en el circuito debe fluir una corriente de esta forma. Una corriente que sea 0,07 por 2 amperes. O sea, una corriente RMS de esta forma, ¿no? En un circuito de corriente alterna, de corriente continua. O sea, yo tendría esto de acá. Mi FEN primada debería ser de tal forma que por acá fluye una corriente directa que sea el valor de la corriente RMS, pues. Entonces, en un intervalo entregaría esta potencia. Entregaría esta potencia. ¿Qué quiere decir esta parte de acá?
entregaría esa potencia. Hay una observación, ¿no? Cuando usted usa un voltímetro para medir un voltaje alterno, y digamos, si le dice 120 volts o 220 de una toma de corriente de una casa, lo que está usted midiendo es el voltaje RMS, que sería 220 voltios. O sea, estos instrumentos de medición miden el voltaje RMS, no miden el, el voltaje instantáneo, ¿no? No mide el voltaje instantáneo, ni tampoco el voltaje pico, ¿no? O sea, el 220, ¿no? El pico es el máximo valor, ¿no? Pico a pico es del máximo al mínimo, ¿no? Serían 220 voltios. Esto sería el voltaje RMS, pues. Entonces, si usted tiene el voltaje RMS y usted quiere el voltaje máximo, sería multiplicado por la raíz de 2, en el caso que sea un voltaje alterno de corriente senoide, pues, ¿no? En forma de senoide, ¿no? A ver, veamos 3:30, 5:30 acabamos, ¿no? Veamos inductores de corriente alterna. Ya, muy bien. Considera el siguiente circuito. Consideremos el siguiente circuito. Mira, tienes una fuente y un inductor. De la ley de Faraday, el voltaje autoinducido es de esta forma, pues, ¿no? El voltaje autoinducido era de esta forma, que era menos L de la derivada de la corriente en el inductor, por la derivada de la corriente en el inductor, ¿no? Por Kirchhoff, esto sería el voltaje de la fuente más el voltaje autoinducido, pues, ¿no? O sea, esto de acá arriba. Reemplaza y vas a obtener que, o sea, reemplazando estas cosas de acá, vas a obtener que L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo va a ser V máximo por el seno de omega t. Integrando esta ecuación, dado que L es constante, usted integre, usted va a obtener esto de acá. Que se puede escribir como, mira, si tienes un menos, coseno acá adelante, usted lo va a escribir, digamos, para nuestro caso, para nuestros ejemplos, como el seno de omega t por el seno de omega t menos pi medios, ¿no? Entonces, ¿qué nota acá? La corriente, ¿qué observa acá? Mira, la corriente, y acá tiene el voltaje. Bueno, este es el voltaje, acá arriba. Este voltaje está siendo aplicado a las terminales del inductor. El voltaje seno de omega t, el voltaje máximo por el seno de... Eso significa, ¿ya? O sea, nosotros estamos viendo dos casos, ¿no? Si usted tiene la corriente y máximo, hemos visto que el voltaje aplicado en una resistencia, el voltaje en las terminales de la resistencia, está en fase con la corriente. Eso sería VR. Mientras que el voltaje aplicado en las terminales del inductor está adelantado en pi medios con respecto a la corriente. ¿Se da cuenta? Si usted dibuja flechas, tiene que dibujar de esta forma, ¿no? Eso significa adelantado. Pi medios. A ver, entonces, esto que estoy graficando, vamos a presentarlo gráficamente, ¿no? A ver, hemos obtenido lo siguiente, ¿no? El voltaje varía de esta forma, ahí está. El voltaje varía de esta forma, lo que es el azul, o celeste, y la corriente varía de esta forma, ¿no? Graficando, ¿no? De esta forma. O sea que cuando el voltaje es mínimo, la corriente es máxima, ¿no? Bueno, cuando el voltaje es cero, la corriente es menos Ix, ¿no? Menos I máximo, perdón, menos I máximo. Menos I máximo. Acá sería menos I máximo, ¿no?
Entonces, en esta gráfica nos está presentando el desfasaje de pi medios, pues, ¿no? El desfasaje de pi medios. Usando fasores, se escribiría de esta forma, pues, ¿no? Dibujo ¿cómo se llama? El voltaje máximo entre omega t, ¿no? De acá, pues, ¿no? De acá. De acá sabemos que esto sería I máximo, ¿no? Eso sería I máximo. Entonces, delta de V máximo sería el voltaje aplicado o el voltaje en las terminales del inductor. Y obtenemos que esta ecuación, pues, ¿no? El factor omega L se comporta como una resistencia. Vamos a ver, ¿no? Definimos la reactancia inductiva como, la vamos a llamar a esa multiplicación, la voy a llamar omega L. Omega L. ¿Omega quién es? Omega es la frecuencia de oscilación de la fuente, pues, ¿no? La fuente que produce un voltaje alterno, ¿no? Si usted tiene un voltaje alterno porque hay una fuente, ¿no? Luego la corriente va a oscilar con ese voltaje alterno, con esa frecuencia, perdón. Defino esto, y mira, esto de acá, una corriente, una diferencia de potencial entre omega L. Esto se parece a una resistencia, pues, ¿no? Entonces podemos escribir de esta forma. Luego, el voltaje máximo, el voltaje en las terminales del inductor se puede escribir de esta forma. La corriente máxima por XL por el seno de omega t. Estamos reescribiendo nada más. Esto es en el inductor. En este caso tenemos una fuente conectada a un inductor. En el otro caso teníamos una fuente conectada a una resistencia. Y bueno, la corriente nos salió. Bueno, la corriente nos salió esto nada más, pues, ¿no? Y el voltaje nos salió. El voltaje, ¿dónde está el voltaje? Ya lo perdí. El voltaje es I máximo por R, ¿no? I máximo por R. Acá está. El voltaje en las terminales sería E máximo por R, ¿no? Ahí está. Claro, estamos tratando esto por separado, ¿no? Por separado. Ya, muy bien. Ya, a ver, si omega aumenta, XL aumenta o no. Luego, la ley de Faraday, vamos a tener lo siguiente. Si mayor es la rapidez de cambio de la corriente, quiere decir la corriente oscila muy rápido, es debido a que tenemos un omega grande, pues, ¿no? En el inductor mayor será la fuerza contra electromotriz. Luego mayor fuerza contra electromotriz se traduce en un aumento de la reactancia. Claro, tiene sentido porque el omega es mayor, ¿no? Y una disminución de la corriente, pues, ¿no? O sea que, mira, si tengo mayor reactancia, o sea, si el inductor tiene una reactancia muy grande, o sea, el omega grande tiene una reactancia muy grande, entonces la corriente máxima, la amplitud de la corriente se hace pequeña, pues, la amplitud de la corriente. Si tengo un omega muy grande, tendré una reactancia muy grande y tendré una corriente pequeña, ¿no? Una amplitud pequeña. Ya, luego tenemos que entrar a capacitores, ¿no? A capacitancia en un circuito de corriente alterna. En este caso, de manera similar, tenemos una fuente conectada a un capacitor. Y de manera similar aplicamos Kirchhoff y tendría esta ecuación de acá. El voltaje ¿cómo se llama? La caída de potencial. La caída de potencial sería menos Q entre C igual a 0. O sea, esta suma igual a 0, ¿no? Entonces, la carga vendría dada por esta ecuación. De esta forma variaría la carga en el capacitor. Luego la corriente sería la derivada de la carga. Sería esta expresión de acá. Que se puede escribir como I máximo, pues, ¿no? Esto de acá se puede escribir como I máximo. Luego la corriente máxima sería omega por C por el voltaje máximo, ¿no?
la diferencia potencial máxima, ¿no? De la fuente. Luego, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos la corriente escrita de esta forma, ¿no? La corriente nos salió en un coseno, ¿no? Pero el coseno se puede escribir como el seno de omega t, ¿o no? El coseno de omega t es igual al seno de omega t, ¿no? Tienes esto y tienes el voltaje de la fuente. ¿Cómo está? A ver, en representación de fasores, yo fijo la corriente. Supongamos que la corriente la fijo así. Esta es la corriente. Si estuviese adelantado, por acá sería más pi medios. Más pi medios. Y por acá dibujaría el voltaje, ¿no? El voltaje. Y si estaría atrasado, por acá dibujaría menos pi medios. Y esto sería el voltaje en el condensador, pues. A ver, el voltaje en el condensador es esto de acá. En las terminales del condensador es eso de ahí. Entonces, y esta es la corriente. Esta sería la corriente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si a la corriente, a su fase, le resto pi medios, obtendría esto de acá, ¿o no? O sea, a omega t más pi medio menos pi medios, obtendría esto de acá, ¿o no? El voltaje en el condensador obtendría. Eso te quiere decir lo siguiente, que el voltaje en el condensador está retrasado. El voltaje en el condensador está retrasado pi medios con respecto a la corriente. El voltaje en el condensador está retrasado pi medios con respecto a la corriente, lo cual se puede expresar de la otra forma, que sería que la corriente está adelantada en pi medios respecto al voltaje, ¿no? En el condensador. En las terminales del condensador. Eso de ahí que estoy dibujado, todo eso, lo vamos a escribir en palabras, ¿no? Usted observe la ecuación, las ecuaciones, y lo vamos a escribir en palabras. La corriente está adelantada en pi medios respecto al voltaje aplicado a las terminales del condensador. Voy a definir el voltaje en las terminales del condensador como delta de V, pues, ¿no? En este caso solo coincide con el de la fuente, pues, ¿no? O también se puede decir lo siguiente, el voltaje aplicado en las terminales del condensador o del capacitor está retrasado pi medios respecto de la corriente. Entonces, acá está el voltaje y luego vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá se hacen las gráficas de los voltajes y la corriente en un mismo gráfico. Y en el diagrama de fasores sería, si usted tiene la corriente en esta orientación, el voltaje en las terminales, o sea, yo fijo la corriente, el voltaje en las terminales del capacitor estaría hacia atrás, pues, ¿no? Estaría hacia atrás. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto lo siguiente, mira, hemos visto... ¿Qué estamos viendo? Usted fija la corriente. Usted, esa corriente pasa por una resistencia, entonces el voltaje y la corriente están en fase. O quiere decir que las flechas apuntan en la misma orientación. Si la corriente, hemos visto que la corriente, el voltaje en el inductor está adelantado pi medios. En el inductor, pi medios, hacia adelante. ¿Y qué estamos viendo? Si usted tiene la corriente, el voltaje en el capacitor está atrasado pi medios. Menos pi medios. ¿Qué se da cuenta acá? Que el voltaje en el inductor está adelantado pi medios respecto a la corriente, está atrasado, ¿no? O quiere decir que las flechas del voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor apuntan en sentido opuesto, ¿no?
Eso nos estamos dando cuenta. Si usted tiene la corriente, el voltaje en la resistencia está en fase, apuntan en la misma orientación, el voltaje en la resistencia está en la misma orientación, el voltaje en el inductor está adelantado respecto a la corriente y el voltaje en el capacitor está atrasado respecto a la corriente. De esa forma se grafica, ¿no? Entonces todo eso nos va a ser útil para, toda esa información que tenemos así, nos va a ser útil para tener un circuito en serie, resistor, capacitor e inductor, como usted lo quiera poner en serie, resistor, inductor, capacitor, conectados a una fuente de corriente alterna. A ver, bueno, nosotros hemos obtenido, se puede obtener esto de acá, que la corriente máxima, a partir de esta ecuación de acá, a partir de, ¿dónde está? Creo que me adelantó demasiado, no, he subido mal. A partir de acá, ¿no? Tienes la corriente en el capacitor, sería esta de acá. Esto me define cuál es la corriente máxima. Entonces la corriente máxima sería esta expresión de acá. Y a partir de esta expresión de acá, despejemos esta expresión de acá. Tenemos esta expresión y esto de acá se comportaría como una resistencia. Esta parte de acá. Definamos la reactancia capacitiva como esto. O sea, que si tenemos una alta frecuencia, tendremos una reactancia capacitiva pequeña, pues, ¿no? Y la corriente será muy grande. O sea, si tenemos un omega muy grande, esto será pequeño, el denominador es pequeño, la corriente es muy grande, pues, ¿no? Entonces, podemos obtener esta ecuación, ¿no? A ver, luego del voltaje aplicado en las terminales del condensador es el voltaje aplicado. Ah, ya, este es el voltaje aplicado en las terminales del condensador. Ya. Mira, todo lo que hemos hecho acá, volvamos, ahora construimos un circuito RLC. Tengo mi fuente de corriente alterna, mi resistencia, mi inductor y mi capacitor. Bueno, estas son las diferencias de potenciales, ¿no? No confundir con el voltaje aplicado, ¿ya? Con el voltaje aplicado sería el VL, el VR, el VL y el VC. O sea, como yo pongo en estos puntos yo pondría mi voltímetro, pues, ¿no? Voltaje aplicado. Estos de acá que dicen diferencia de potenciales, diferencia de potencial VR significa la caída, ¿no? Para aplicar la malla. Para aplicar la malla necesito una diferencia de potencial. Entonces, por acá nosotros tenemos una corriente. Supongamos que en este instante de tiempo, la corriente sale así. Esa es la orientación de la corriente, ¿no? Entonces, la fuente oscilaría de esta forma. La fuente. Pero recuerda, la corriente estaba en fase con la resistencia, estaba adelantado con... Entonces yo puedo suponer el voltaje de esta forma y la corriente no necesariamente tiene que tener esta forma. Puede ser de esta forma, un I máximo más un seno de omega t más una fase. Más una fase. Entonces, usted va a observar lo siguiente. Vamos a suponer que sea así. No necesariamente tiene que ser lo mismo, pues, porque el circuito ya no es lo mismo que lo que está con una resistencia, pues. Por ejemplo, si usted colocaba fuente de voltaje alterno con inductor, la corriente ¿cómo era? La corriente estaba adelantada en pi medios, ¿o no? Acá la fase hubiese sido Perdón. El voltaje hubiese estado adelantado pi medios, ¿o no? Esto estaría pi medios, acá hubiese sido menos pi medios, pues. Entonces, no necesariamente le va a poner la misma fase. En un diagrama de fasores, ¿cómo se representaría? Esto sería el voltaje máximo, esto sería tu flecha, esto sería la corriente máxima, suponiendo que está en la horizontal, y esto sería la fase, pues. En el tiempo t igual a 0, usted puede escoger el tiempo t igual a 0, un tiempo arbitrario t. El ángulo que forma la corriente, la flecha de la corriente, con el voltaje máximo de la fuente, es la fase.
En todo momento va a formar ese ángulo. En todo momento. A ver, ¿qué hemos visto? Nosotros hemos visto la siguiente. Miren, miren. Acá vamos a aplicar todo lo que hemos razonado. Acá tenemos la corriente, ¿o no? La corriente es la misma a través de los tres elementos del circuito. Pasa la misma porque están en serie. Es la misma corriente. ¿Qué hemos visto nosotros? El voltaje en las terminales de la resistencia están en fase con la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si la corriente alcanza su máximo valor, el voltaje en las terminales alcanza su máximo valor. Si la corriente alcanza su mínimo valor, el voltaje alcanza su mínimo valor. O sea, oscilan de la misma forma. Copio lo mismo acá. Pero le pongo que hemos visto cómo se calculaba el voltaje máximo, la corriente máxima por la resistencia. Eso hemos visto. O sea, ya no escribes esto de acá no escribes. Escribes el voltaje, la corriente máxima por la resistencia. La corriente máxima por la resistencia. Esto sería VR máximo, pues, ¿no? En las terminales, ¿no? En las terminales. En las terminales, esto de acá no es igual a lo mismo que esto de acá, que la fuente, ¿no? En las terminales hay distintas diferencias de potencial, pues. ¿Qué hemos visto? El voltaje en las terminales del inductor, el voltaje está adelantada en pi medios respecto a la corriente. O sea, que si yo tengo la corriente, y esto es el seno de omega t menos phi, el voltaje está adelantado. O sea, le pongo omega t menos phi más pi medios. Como grafiqué acá, ¿no? Acá tengo la flecha de la corriente, más pi medios hacia adelante me daría el voltaje en el inductor. El voltaje en las terminales del condensador está retrasada en pi medios con respecto a la corriente. O sea, copio el mismo argumento, omega t menos phi, pero le resto pi medios. Bueno, y lo que acompaña al seno, en el caso del inductor, sería la corriente máxima por la reactancia inductiva, ¿no? Y acá sería, en el condensador sería la corriente por la reactancia capacitiva, ¿no? A ver, nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que la suma de voltajes en cada elemento del circuito, VR más VL más VC, me debe de dar la diferencia de potencial en el voltaje de la fuente, pues. El voltaje de la fuente. Esto me debe dar el voltaje de la fuente. Kirchhoff me diría lo siguiente, ¿ya? Esta observación no la escribí porque hay cosas que por el tiempo no se pueden hacer, ¿no? Kirchhoff me diría lo siguiente: delta de VR más delta de VL más delta de VC más delta de la fuente sería 0. Pero hay que tener presente, en mi caso, esto sería la caída de potencial, o sea, final menos inicial, o sea, tendría VDR sería menos delta de VR. VDL en las terminales sería menos delta de VL. Y VDC sería menos delta de VC. O sea, son las caídas prácticamente, no estoy sumando las caídas. Este es por Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff me diría esto. Pero a mí me interesa el voltaje en las terminales, ¿no? Nada más. Entonces, por eso tengo esta ecuación de acá. Estoy obteniendo esta ecuación de acá. Ya, esto de acá de la suma. A ver, ¿por qué? Voy a hacer más pequeño estos. Bueno, eso sigue siendo, está bien. Ya está bien. A ver, esta es una observación. Si tenemos su V de esta forma, la suma será escrita de esta forma. La suma de fasores. Ah, esto es lo que había escrito al inicio, ¿no? Acá está otra vez escrito. Suma de flechas nada más, pues, ¿no? Suma de flechas. La suma de funciones senoides se puede realizar similar a la suma de vectores usando flechas, ¿no?
podemos usar flechas. Ya, eso está para recordar nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a usar eso. O sea, en el circuito RLC me interesa la representación ahora. Usted fija la corriente, el voltaje acá no es delta de V, ¿ya? Acá está el Servay comete abuso de notación. El Servay comete abuso de notación. Una cosa es el voltaje y otra es la diferencia potencial. Pues, o sea, el voltaje y la caída de potencial es otra. Final menos inicial es otra cosa. Abuso de notación está cometiendo el Servay. Sí, es pesado a veces leer un libro. Hay que leer varios textos a veces. Pero ahí estamos para aclarar las dudas, pues, ¿no? Pero sí, o sea, sí se entiende, en sí se entiende lo que dice el Serway. Solo hay que tener experiencia un poco, nada más. Entonces, lo que tenemos visto, ¿no? Fijo la corriente, el voltaje está en fase. Bueno, estamos suponiendo que se gira en sentido antihorario, omega. Fijo la corriente en la horizontal, el inductor está en ¿cómo se llama? Adelantado. Fijo la corriente, el voltaje en el capacitor está trazado en pi medios. El voltaje en el inductor está adelantado pi medios. Entonces, nosotros nos interesa calcular esta suma, pues, ¿no? Nosotros sabemos que la suma me da el voltaje en el de la fuente, la voltaje de la fuente, ¿no? Sumando flechas, o sea, pon todas estas flechas juntas, pues. Esta flecha que va la voltaje hacia adelante, voltaje en el inductor hacia arriba, voltaje en el capacitor hacia abajo. Sumando flechas, el voltaje hacia arriba y tenemos una flecha hacia abajo. O sea, quiere decir que esto con esto se restan, ¿o no? En términos de flechas, nada más, de flechas. Y esto queda fijo, ¿no? El voltaje en la resistencia queda fijo, ¿no? Otra vez abuso de notación. Abuso de notación. Ya. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿o no? Acá en las flechas debería ser el R máximo, pues, porque si tú usas no lo pone, el libro lo comenta, acá debe ser el máximo, pues, ¿no? En el diagrama de flechas, estos son la suma de los máximos, ¿ah? Suma de los máximos. El libro comete abuso de notación porque explicar todo eso le tomaría mucho tiempo. Entonces sería el máximo, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? En el diagrama de flechas se dibuja el máximo. Por ejemplo, acá sí pone el máximo, si te das cuenta, ¿no? Acá sí pone el máximo, acá. No pone delta de V, ¿no? El máximo, pues. El máximo. A ver, vamos a ver. Ya. Pero vamos a sobreentenderlo, ¿ya? Si estamos restando, esta parte se resta. Y bueno, pues, ¿no? La suma de estas tres flechas se resume, nos tendría que dar el voltaje máximo, pues, ¿no? O sea que el voltaje máximo se puede expresar, se puede descomponer en un voltaje horizontal y un voltaje vertical, pues, ¿no? Y esta sería la fase, ¿no? O sea, en dos flechas, el voltaje máximo se puede descomponer en dos flechas. Esta flecha, la de acá, que parte de acá hasta acá, y esta flecha de acá arriba, ¿no? El voltaje máximo. Claro, te tiene que dar la suma de esos tres vectores. Por ejemplo, acá abajo, no estaba dibujado el voltaje máximo, pues, ¿no? Están dibujados esos tres vectores. Según lo que hemos visto, la suma te tiene que dar el voltaje, pues, ¿no? Y si sumas flechas, te tiene que dar el voltaje máximo. Si sumas las flechas máximas, el voltaje máximo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces la suma nos daría el voltaje máximo. Y phi sería el ángulo que forma el voltaje máximo con la resistencia, pues, ¿no? O sea, lo que dibujé al inicio nada más, acá, en esto de acá.
lo que dibujé al inicio. Ahí está. Entonces, tú usas este diagrama, este diagramita, y tú puedes obtener lo siguiente. A ver, acá yo también cometí abuso en la anotación. Según el diagrama, ¿no? Me estoy basando en el diagrama nada más ya, ¿no? Estoy obviando que esto sea máximo, o sea, yo lo estoy escribiendo como para decir, oye, se está cumpliendo esto. Esto de acá debe ser el máximo, ¿ya? VDR máximo, VDL máximo, VDC máximo, ¿no? Debe ser de los máximos, ¿no? Solo que el servo ya, porque no vayas a confundir esta ecuación y luego, decir es igual a esto, pues, ¿no? Esto es para los máximos, nada más. Si sumo esto, o sea, sumo esto, ¿no? Esto al cuadrado más esto al cuadrado me debe dar a esto porque esto es un triángulo rectángulo. Y además tienes que VDR es I máximo. VR es I máximo por... Acá lo voy a poner entre paréntesis máximo, ¿ya? Porque si no, el voltaje máximo en las terminales, pues, ¿no? Porque puede ser muy, muy confuso. Muy confuso, ¿no? Y acá no va delta, pues. Acá no va delta. Ahí está. O sea, reemplazo esto acá, ¿no? Acá voy a reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? Obtendría lo siguiente. Entre comillas lo voy a poner ya acá abajo también, porque para evitarnos cualquier confusión, ¿ya? Para evitarnos cualquier confusión. Cuando resuelva yo voy a entender, ¿no? Que está trabajando con los máximos, ¿no? Solo por comodidad para no confundirlos. Porque el libro Serway hace eso y si usted lee desordenadamente el libro, se puede confundir también. O sea, no escribe eso. Lo comenta nada. Ya, si usted reemplaza esto de acá, estas ecuaciones de acá arriba, usted tendrá que el voltaje máximo de la fuente es igual a la corriente máxima por esta cantidad de acá. Entonces nosotros vamos a definir la impedancia como Z, que sería igual a esto de acá, esta raíz cuadrada de toda esta cantidad física. Luego, al definir la raíz cuadrada, usted va a obtener lo siguiente. A partir de esto, usted puede tener que la corriente máxima es el voltaje máximo entre la impedancia. O sea, la impedancia estaría actuando como una resistencia también. Según esta ecuación, la corriente en el circuito RLC, o sea, la corriente, esto es dado de la fuente, este es propio de la fuente. El voltaje máximo lo da la fuente, ¿o no? La corriente máxima que circule por este circuito en serie depende de la impedancia, pues. O sea, depende el valor de R, depende de la inductancia capacitiva, no, de la reactancia capacitiva, de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva. Depende de esto, pues. O sea, no cualquier corriente va a circular por tu circuito, ¿ah? Va a depender, si tú fijas el valor del valor máximo de la fuente, del voltaje de la fuente, va a depender de Z, ¿no? De Z, ¿no? Va a oscilar con la misma frecuencia, con el mismo omega, con la que cambia, con el que cambia la fuente tiene su omega, ¿no? La frecuencia de oscilación depende de la fuente, ¿ya? Como en las ondas, pues, ¿no? Como en las ondas. Entonces, la corriente máxima, al depender de la impedancia, entonces la corriente máxima depende de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia, pues, ¿no? Y también de la frecuencia omega, pues, ¿no? A partir del triángulo que hemos dibujado, o sea, a partir de voy a volver a usarlo, acá está, usted puede calcular phi. Calcular phi. De esta forma, ¿no? Y usted puede usar acá, mira, acá como está, puedes usar ¿cómo se llama? La trigonometría, pues, ¿no? VDR máximo, acá sería máximo, sería el coseno del voltaje máximo, pues, ¿no? VDR máximo sería el coseno del voltaje máximo, eso sería el seno, ¿no? O sea, usar la trigonometría, ¿no?
O sea, ¿qué tenemos acá, no? Observación, ¿no? Vamos a apuntarlo porque a veces hay cosas que por falta de experiencia no se puede hacer, ¿no? El voltaje R máximo sería igual al voltaje máximo por el coseno de phi, por ejemplo, ¿no? Esto lo voy a usar más adelante. Ahí en una ecuación adelante lo tengo que usar. Entonces el arco tangente de esto sería delta de VL, el máximo. Ya sabemos que es máximo, no voy a volver a decirlo. Entre esto, ¿no? Que se puede escribir de esta forma, pues, ¿no? V de L es esto de acá, ¿no? V de L es esto, V de C es esto, y V de R es esto, ¿no? Simplificando la corriente, te daría el ángulo, pues, ¿no? El ángulo. Ya, muy bien. A ver, hay que tener presente varias cosas acá. Cuando XL es mayor a XC, pi es mayor a 0. O sea, en el arco tangente, acá, pi es mayor a 0. Phi es positivo. Luego la corriente se atrasa con respecto al voltaje alterno. Al voltaje alterno acá de la fuente, ¿no? De la fuente. Claro, porque tendrías un phi positivo, pues, ¿no? Y nosotros hemos partido de la siguiente forma, pues, ¿no? Nosotros hemos partido que V es igual a V máximo por el seno de omega t, y hemos partido que la corriente, o sea, en nuestro caso, hemos partido que sería el seno de omega t más menos, creo puse, o menos, ¿no? Menos, ¿no? Menos un phi puse, ¿no? Entonces, si usted tiene que phi es positivo, ¿qué quiere decir? Que la corriente está trazada en phi, pues. Si XL es menor a XC, en este caso, tendría un phi negativo. ¿Qué quiere decir? O sea, esto de acá sería menos por menos más, o sea, menos por menos, por un phi negativo sería más, la corriente está adelantada, pues. O sea, si se cumple esta condición, la corriente está adelantada. Y si se cumple esta condición, la igualdad, acá arriba reemplaza, estos son iguales, esto sería entonces el arco tangente de 0, sería 0, entonces tendríamos que están en fase, ¿no? El voltaje y la resistencia, la corriente están en fase, eso sería primera observación. Una segunda observación sería que acá, si estos son iguales, esto es 0, la reactancia es igual a la resistencia. ¿Qué significa? Que este circuito RLC, o sea, hay un circuito RLC con capacitancia y reactancia, es un circuito equivalente a un circuito resistivo, ¿no? Equivalente a un circuito resistivo. Pero ¿por qué va a ser importante poner un RLC y que se cumpla esto de acá? Eso vamos a ver ahora. Al explicar potencia. Sí, solo vamos a hacer potencia y terminamos en potencia, ¿ya? Resonancia lo hago en la siguiente clase. Expliquemos potencia nada más. Sí, porque ya, la siguiente clase vamos a hacer potencia, no, resonancia y corriente transformador. Tenemos que llegar a transformador, el transformador y la transmisión de energía. Y voy a hacer 2 ejemplos de este tema, o máximo 3, ¿ya? Máximo 3 como para su final. Esos 3 ejemplos van a ser parecidos a lo que vino en sus calificaciones. Van a ser los que vinieron en sus finales pasados, ¿no? Razone las soluciones, porque si se le modifica algo, usted va a cometer mucho error si no lo razona o no resuelve ejercicios, ¿no? Sí, hay errores sencillos, ¿no? Verifiquen las soluciones también, o sea, si yo resuelvo algo, puede ser que no esté, me haya equivocado al escribir alguna parte, ¿no? Entonces usted, yo ya lo planteé, ¿no? Usted calcúlelo hasta el final, ¿no? Compare, ¿no? Tienen que comparar. Ya, vamos a hacer potencia en un circuito de corriente alterna. A ver, al igual que en los casos de circuitos de corriente continua, ¿la fuente entrega energía o no?
Y la energía, la rapidez con la que entrega energía a la fuente estaría dado por la corriente que circula a través del circuito y por el potencial de la fuente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? La potencia sería la corriente máxima por el seno de omega t menos más la fase, o sea, estamos en nuestro circuito RLC, ¿eh? Estamos en el RLC, por la diferencia de potencial, pues, ¿no? Por el voltaje de la fuente. Si usted calcula el promedio, la potencia promedio de esto de acá, en este caso es RLC, estamos en el RLC. Tendría que calcular esta integral en un periodo, pues, ¿no? En un periodo. A ver, recordar lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto vale ese periodo? Vamos a calcular en el periodo del voltaje, ¿ya? Voy a apuntarlo acá, ¿ya? El periodo es 2pi entre omega, ¿ya? Entonces, usted va a calcular esto de acá en este tiempo. Resulta, ya, haga el cálculo, ¿ya? Ejercicio voy a poner, ¿no? Verifique, calcule, ¿no? Calcule el siguiente resultado, ¿no? O sea, resuélvalo, ¿no? Para que practique, ¿no? Que si usted calcula esto de acá, encontrará lo siguiente, ¿no? Si calcula esta integral para este periodo, calculará que este promedio para este circuito RLC será un medio de la corriente máxima por el voltaje máximo por el coseno de phi. O sea, por este desfasaje, ¿no? El promedio, la potencia promedio. Recordando que el IRMS es esto se sigue cumpliendo, el voltaje RMS es esto. Usted puede escribir la potencia promedio en términos de la corriente RMS y el voltaje RMS por el coseno de phi. Donde el coseno de phi se le llama el factor de potencia. El factor de potencia. Donde el factor de potencia, acá está, sería el voltaje en la resistencia máximo entre el voltaje máximo, ¿no? Usando flechas obtiene esto, pues eso es lo que le dije que iba a usar atrás, ¿no? Más adelante, ¿no? Por acá lo escribí. El voltaje RMS sería el voltaje máximo por el coseno de phi, ¿no? Acá está, ¿no? De este gráfico, ¿no? Muy bien. Entonces, usando eso y reescribiendo, ¿no? Esto de acá sería la corriente por la resistencia. Dime, Cepaya, dime. No, profesor, me he equivocado. Ya. Entonces, usa esto, ¿no? Usa esto. Y usted va a obtener esto de acá, ¿no? Simplifique los voltajes y tendrá la corriente máxima entre la raíz de 2 por la resistencia. Entonces, la potencia promedio será igual a la corriente RMS al cuadrado por la resistencia, ¿no? Entonces, ¿esto qué información nos da? Que la potencia promedio entregada por la fuente se convierte principalmente, la potencia promedio, en energía interna en el resistor, ¿no? Esta energía interna luego puede ser disipada en forma de calor, pues, ¿no? Lo que se conoce como el llamado efecto Joule. Se convierte en energía interna en el resistor. Ya, bueno, como son las 5:33, ya no quiero, deben estar cansados. Ya hemos hecho una explicación de esto. La siguiente clase voy a terminar con este tema de acá, que solo está quedando pendiente resonancia y transformador. Lo haré en 2 horas, será pues, en 1 hora y media tal vez. Y después voy a hacer un montón de ejemplos, ¿no? Me falta hacer ejemplos de inductancia del capítulo pasado. Ese es lo que sobra. O sea, empezamos a las 8 a terminar esta parte y será 8:30, 9:30 en adelante.
haré ejemplos de este tema y de inductancia. Una lista de ejercicios, ¿no? Ya tiene un montón de ejemplos resueltos. Aprovechen, ¿no? Tiene para practicar bastante. Resuelva sus calificadas pasadas, ¿no? Yo he resuelto algunos problemas. Si no le salió, ya sabe cómo puede salirle. Compártanse la solución. Verifiquen el resultado final, pues, ¿no? No te has equivocado integrando, cosas así, ¿no? También por ejemplo, la calificada de hoy día no bastaba integrar, ¿no? Hay problemas también así que no son necesarios integrar si no es necesario. Usar física 1, nomás flechitas, nomás, flecha hacia allá, flecha hacia acá, flecha en otro sentido. O sea, tenga la idea, ¿no? Tenga la idea, ¿no? Por ejemplo, en el problema 4 no era necesario integrar tampoco. Si usted tiene un círculo y tiene un círculo menor, o sea, sobre el círculo mayor fluye una corriente, ¿no? Y el círculo mayor tiene un área que es pi por r cuadrado, digamos, ¿no? Y el círculo menor encierra una corriente llamada corriente I primada, digamos, pues, ¿no? I primada, dado que la corriente se distribuye uniformemente en la superficie, o sea, cuando yo digo la corriente se distribuye, quiere decir que el valor de la corriente la estoy distribuyendo uniformemente, es decir, cualquier partecita que yo escoja, digamos, escojo una pequeña área acá, y por acá aparece un diferencial de corriente, esto sería un diferencial de área. El diferencial de corriente entre el diferencial de área me daría una constante, pues, cuando se dice que se distribuye uniformemente. Entonces, si acá yo tengo una corriente I primada, y esto tiene un radio R, eso sería pi por r cuadrado, ¿no? O sea, eso tenía que usar para resolver el problema, ¿no? La ley de Ampere y eso, ¿no? Por eso le dije, lee el Serway, ¿no? Lee el Serway para este ejemplo, ¿no? Porque yo lo hice para un J, pues, ¿no? Un J que era J sub 0 por R, ¿no? Acá ya no hay distribución uniforme, pues. Pues le dije, ayer le dije, ¿no? Lee ese ejemplo del Serway, para que pueda hallar la corriente en el interior, el campo en el interior, el campo magnético, el campo en medio, el campo en el otro sólido, en el otro cilindro sólido con espesor, y el campo afuera, ¿no? El campo afuera. Muy bien. Ya, acá nos quedamos. Mañana, el miércoles, o sea, voy a hablar el jueves haré lo que es electromagnetismo, ¿ya? El día jueves hago electromagnetismo, algo rápido nomás, para terminar el curso. Pero traten de repasar todos estos temas que hemos hecho, ¿ya?